Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Levítico. Hoy continuamos con el capítulo 5 y empezamos el capítulo 6, si Dios quiere. Así que, sin más preámbulo, vamos a continuar con el estudio del pecado, que es lo que nos enseña Levítico 5. Y para entrar nuevamente en contexto en lo que estábamos analizando en las sesiones pasadas, lo que tenemos que ver es la palabra pecado, ¿no? La fuerza del concepto del pecado y de cómo nosotros le hemos fallado a Dios. Entonces, en el capítulo 5 veíamos que estos sacrificios por fin hablan del pecado, no así los capítulos uno, 2, 3. El 4 sí habla de pecado, pero en el capítulo 5 hablamos de diversos pecados que son duros, ¿no? Para nosotros, porque en algunos de ellos vemos parte de la ética del decálogo, pero decíamos que no solo el decálogo es la ley, ¿no? Sino que todos los mandamientos del Señor nos enseñan algo moral en la ley de Cristo, o sea, la ley de Dios entendida por el Espíritu Santo para la gloria de Dios mismo, ¿no? Que es lo que nos enseña Cristo en Mateo 5. Entonces, vemos castigos por mentir, ¿no? Que es testificar en falso, y cuando nosotros, por ejemplo, veamos en el versículo 4, jurar a la ligera, pues quizás también entraría ahí el usar el nombre del Señor en vano. Así que el capítulo 5 de Levítico nos confronta con gran parte de la ley, ¿no? Y recuerden, Éxodo en los capítulos del 20 al 32 es muy extenso y todas esas son las ordenanzas o las condiciones del pacto, ¿no? Entonces, de 2 mandamientos salen 10 base, y de esos 10 pues básicamente depende toda la ley, ¿no? De la base ética y moral de cada parte de la ley, ¿no? Entonces, Levítico 5 nos recuerda que todos somos culpables, ¿no? Y estamos hablando de la ley, uno, porque ese libro es Levítico, y dos, porque el capítulo 5 habla de pecado, ¿no? Entonces, cuando estudiamos amartiología o el concepto del pecado, nos damos cuenta de que nosotros estábamos fallidos por completo, ¿no? Dios nos hizo bien, pero nos dio libertad, y en nuestra libertad nosotros siempre hemos decidido ofender al Señor. Y Levítico 5 nos confronta eso, porque nosotros aceptamos que nosotros fallamos diariamente, pero que en Cristo tenemos salvación y que Él sí es perfecto, Él no pecó, ¿no? Entonces, Él es el sacrificio que se entregó precisamente para el perdón de nuestros pecados. Y eso se entiende en Levítico 5. Así que recuerden que veíamos este contexto y que había 4 formas de pecar contra el Señor, ¿no? Para pecado, decíamos que una vez que Dios ya nos ha perdonado los pecados y que nos ha acercado a Él, este capítulo ya se entiende más también como hacia santificación, ¿no? Porque si bien en Levítico 1 al 4, por ejemplo, se nos recuerda, sobre todo cuando son sacrificios de animales, por ejemplo, con holocausto en Levítico 1, que tiene que ser un varón, y que dijimos que en Levítico 4 cambiaba por tipo de personas el sacrificio, aquí cambia por tipo de pecados en Levítico 5. Cuando nosotros veíamos las opciones que Dios daba por tipo de persona en Levítico 4, básicamente nos encontrábamos que el tipo de animal cambiaba solo por las oportunidades de obtener el animal, ¿no? Pero si se podía obtener de una forma fácil el animal que fuera, y que uno tuviera el tiempo, el dinero para obtenerlo sobre todo, este iba a llevar un tipo de animal, un novillo, ¿no? Y si era un jefe, por ejemplo, se podía llevar un animal, ya lo habíamos visto, como un macho, ¿no? Un macho sin defecto, cabrío. Pero para las personas que no tenían el tiempo ni los recursos que, por ejemplo, los jefes o los sacerdotes, en cuanto a la dedicación diaria a la palabra de Dios y al trabajo en el templo o en el tabernáculo en esta época de la historia, veíamos que podían llevar una hembra, ¿no? Vean acá una hembra. Entonces, en ese sentido, cuando Dios menciona que se puede llevar una hembra, se tiene que entender que el pago del pecado es proporcional al pecado cometido, ¿no? Entonces, por ejemplo, situaciones que nos alejaban completamente de Dios o que eran de vida o muerte implicaban inclusive que no hubiera pecado que se pudiera pagar, ¿no? Sino que el pago del pecado era una pena de muerte. Por ejemplo, asesinar a alguien implicaba que yo iba a morir, ¿no? Que era parte del lex talionis, un freno de Dios para no pecar, para pensar antes de pecar contra el prójimo, que pues yo no quería que me hicieran ese pecado. Debemos recordar la enseñanza de Cristo sobre no hacer con otros lo que no queremos que hagan con nosotros, ¿no? O amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero había pecados que Dios pedía, por ejemplo, cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya veremos en
las impurezas o en el contacto, por ejemplo, ¿no? De emisiones o de impurezas en el bloque de capítulos de Levítico 11 al 15, como dependiendo del tipo de impureza, etcétera, pero usualmente, por ejemplo, por emisiones eran estar impuro hasta el atardecer, ¿no? Al anochecer. Entonces, era solo una cuestión de tiempo y dependiendo del tipo de impureza, pues sí había que purificarse o no, que en esos capítulos hablaremos de bautismo, pero el tener que dar un sacrificio, por ejemplo, estaba relegado, quizás, por ejemplo, a flujos sanguíneos anormales, como el de la mujer en el Nuevo Testamento, a lepra, ¿no? Y que Dios purificara la lepra. Entonces, usualmente para emisiones cotidianas o no tan fuertes en ese sentido, uno quedaba impuro por cierto tiempo, ¿no? Pero solo era el tiempo. Entonces, tenemos todo ese rango de Dios en cuanto al pecado y el pago del pecado proporcional por el pecado, ¿no? Y aquí en Levítico 5 lo que vemos es que Dios nos permite, por ejemplo, dar una hembra, ¿no? Del rebaño. Entonces, cuando Dios permite dar una hembra es que sí tenemos que dar un sacrificio, pero no es el tipo de pecado que nos está separando del Señor por completo, o sea, no es un tipo de pecado que implicara dar un macho sin defecto, en este caso, por ejemplo, hablando de los labios que juran con mal, pero tampoco es el tipo de pecado tan, digamos, restringido o sin tanto impacto como para solo estar impuros hasta el atardecer, ¿no? Sino que está como en este rango intermedio en el que sí hay que hacer un sacrificio y sí tiene que ser una hembra, se tiene que dar un sacrificio con una hembra del rebaño, oveja o cabra, pero las características implican del sacrificio que la expiación está siendo proporcional a un pecado que no necesariamente nos aleja de Dios, ¿no? Y claro, el pecado es estar en contra del Señor, por supuesto, pero estamos tratando de entender Romanos 7, que nosotros ya como cristianos todavía pecamos. Así que eh, no entendemos que cada vez que pecamos, Dios activa la cruz como para perdone y perdone y perdone los pecados cada vez muriendo, porque entonces Jesús estaría muriendo pues cada minuto de la creación, cada segundo desde que murió en la cruz, porque seguimos pecando nosotros, ¿no? Y sabemos que Jesús murió una única vez, como enseña Hebreos. Así que nuestro sumo sacerdote ya no es justamente como el sacerdocio arónico en el que tenía que estar dando sacrificio tras sacrificio diario y además en el día de la expiación, que con una única vez Cristo murió, resucitó y nos ha perdonado por siempre nuestros pecados pasado y del futuro y de nuestros hermanos del pasado y del futuro con respecto a la cruz, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nosotros conciliamos eso, que es verdad, por supuesto, con que seguimos pecando, como dice Romanos 7, nos fallan las extremidades, a veces todavía se nos chispa la lengua, ¿no? Santiago lo dice, ¿no? La lengua es indomable. Entonces, ¿cómo todavía justificamos que pecamos, pero ya estamos limpios en el Señor? Y tenemos parte de la naturaleza pecaminosa caída todavía como nosotros, ¿no? Todavía tenemos esos estragos, a pesar de que el Espíritu vive en nosotros todavía fallamos, no hacemos la obediencia perfecta que nuestro Señor Jesucristo, claro que sí hizo, ¿no? Y gracias a Él estamos en salvación porque Él nos acercó al Padre. Ese es Levítico 1, el holocausto, pero aún así todavía pecamos, o sea, todavía hacemos los pecados de Levítico 5, ¿no? Por ejemplo, a veces damos falso testimonio, ¿no? No diciendo la verdad totalmente, ¿no? Disminuyendo la verdad y metiendo cierta parte de mentira. Por ejemplo, juramos a la ligera, ¿no? Usamos nuestros labios a la ligera, ¿no? Y vamos a ver los otros dos ejemplos de pecados, pero todavía lo hacemos, ¿no? Y ya conocemos la ley, ya la meditamos, la vivimos, todavía fallamos. Y no es el Espíritu Santo el que falla. Él nos hace crecer en santificación, Él nos aguanta, Él vive en nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Y nosotros somos malos, pero la gracia del Señor nos ha hecho nacer de nuevo y nos da convicción de pecado y corremos a pedirle perdón al Señor y sabemos que ya no queremos pecar, pero continuamente nos encontramos con una debilidad en la carne. Así que esto es una resaltamos la santidad de Cristo, ¿no? Porque Dios es santo, santo, santo. Y cuando nosotros decimos que Cristo no pecó, para entender bien qué significa eso, es que nosotros no podemos no pecar, ¿no? Y ese es el non posem peccare y etcétera, ¿no? De la teología sistemática. Pero para entenderlo bien en las escrituras es círculo vicioso en el que estamos pecando, ya no pecar, pero estamos pecando, pero ya no queremos pecar, desgraciados de nosotros, porque ya no queremos pecar, pero pecamos y corremos con el Padre. Y Jesús
habiendo sido tentado, no pecó, y lo hizo desde su humanidad, para que todos nosotros no tuviéramos excusas, o mejor dicho, ninguno de nosotros tuviera excusa de que Jesús lo hizo desde su divinidad, sino que, como dice Filipenses 2, Él vino aquí y nos mostró como humano que no pecó, y no lo hizo, y era igual de nosotros que humano, siendo totalmente Dios y totalmente hombre, y no pecó. Entonces, gracias a que Él no pecó, Él nos muestra, por ejemplo, en Levíticos, nosotros menguamos y que Él siempre es más, que Él es santo y nosotros somos pecadores. Pues parte de conocer la ley de Dios no solo es el vivir bien, ¿no? Sino que es conocer más a Cristo, porque es la justicia del Señor. Entonces, la ley tiene también ese uso, ¿no? Conocer al Señor. Y yo diría que es el uso más noble de las Escrituras, como lo enseña Dios mismo, ¿no? El Espíritu nos enseña a Cristo a través de su ley, porque finalmente es la palabra de Dios y rige la justicia del Señor y la verdad, ¿no? Entonces, vemos que Cristo no pecó y eso es increíble porque nuestro sumo sacerdote es perfecto, es Cristo. Pero vean cómo aquí Dios en su misericordia nos da la oportunidad de dar un animal que podía ser hembra. Entonces, en este sentido, este tipo de pecados ya hablan más de, por ejemplo, el conocimiento de las escrituras y de pecar contra el Señor a pesar del conocimiento de las Escrituras. Y nos da la opción de dar una hembra, ¿no? Ya no es el peso del holocausto de un macho, sino que estamos hablando de un sacrificio de que quizás, en otras palabras, un pecado mucho más frecuente, a lo mejor jurar a la ligera, dar falso testimonio. Y si era más frecuente tendríamos que dar sacrificios, ¿no? Entonces, a lo mejor Dios está pensando también misericordiosamente en nosotros, diciéndonos, bueno, si tuvieras que dar un macho por cada vez que juras a la ligera con tus labios, te quedas sin rebaño, ¿no? Entonces nos daba la oportunidad de darle una hembra del rebaño. Hoy, traducido a la era del Espíritu, pecamos diario, pero tenemos abogado en Cristo y también con el Espíritu Santo para que Él ore a través de nosotros con palabras indecibles, que es la misma escritura, porque nosotros antes no la entendíamos y ahora, a través de la misma escritura, el Espíritu nos guía a pedirle perdón al Padre gracias a Cristo y oramos trinitariamente, ¿no? Ese es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Pero es misericordioso el Padre, es tardo para la ira. Recuerden, Él condena hasta la cuarta generación por los pecados y transgresiones, pero Él es misericordioso hasta la generación 1000 o hasta 1000 generaciones. Esa es la proporción de la misericordia de Dios. O sea, Él es justo, pero su misericordia sobreabunda, ¿no? Esa es la relación. 4 generaciones de justicia, pero hasta 1000 generaciones de la misericordia del Señor. Entonces, aquí vemos algo de la misericordia del Señor. Nos dejaba dar una hembra. Vamos a orar, ¿no? Ya no necesitamos que el Espíritu nos vuelva a bautizar Cristo con su Espíritu y el Espíritu nos vuelva a hacer nacer de nuevo cada vez que nosotros juramos con los labios a la ligera diario, ¿no? Pero sí corremos a pedirle perdón a Dios con oración. Entonces, si lo quieren comparar así, holocausto es la muerte que Cristo hizo una única vez en la cruz para lavar nuestros pecados y nos bautizó con su Espíritu tras su resurrección y ascensión, ¿no? Con su bendición sacerdotal de Cristo. Él nos bautizó con su Espíritu una única ocasión. Pero cuando nosotros pecamos diariamente, orando a través de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo y Cristo como abogado y también el Espíritu, el Padre nos perdona nuestros pecados que ya estamos cometiendo contra Él. Y claro, Él los lavó en la cruz, los del pasado y los del futuro, y los que hemos cometido hoy. Cristo ya restauró la relación con el Padre. Lo que quiere decir que ahora, por ejemplo, si yo ya siendo cristiano peco, corro y le pido perdón a Dios, pero esa es una oración, y esa oración el Padre la escucha gracias al Hijo, y eso es gracias a Jesús. Ahora, ya no tenemos que dar un macho sin defecto cada vez que nosotros estamos pecando contra Dios, sino que ahora como una hembra del rebaño, oramos y con eso Dios está en comunión con nosotros gracias a Cristo, ¿no? Entonces, no obtenemos la santificación por nuestros propios medios, pero entendemos que si tenemos una relación con Dios, que era el Levítico 1, es gracias a Cristo. Si estamos en nuestro trabajo, lo está aceptando Dios en cuanto a nuestras obras de santificación o fe y obras, como dice Santiago, que sería Levítico 2, es gracias a Cristo que Él cumplió perfectamente la ley. Si estamos en paz con el Señor y Él nos da su paz, es gracias a Cristo y ese es Levítico 3, la ofrenda de paz. Si Dios ya nos ha perdonado los pecados, eso es Levítico 4. Y ahora en Levítico 5 es más sobre santificación, o sea, caminamos progresivamente en Dios, fallamos diariamente, pero Dios nos levanta, el Espíritu Santo nos levanta de pies y nos hace tener una comunión con Dios y pedirle perdón cada vez que vayamos. Porque una cosa es que Jesús nos lavara los pecados, que nos haya perdonado, otra cosa es que nosotros le pidamos perdón a Dios, véanlo como un canal de comunicación, ¿no? Que yo perdone a alguien no significa que la otra persona forzosamente ya me haya pedido perdón, ¿no? Entonces,
la relación que tenemos con Dios es que gracias a Cristo ya nos perdonó y ahora nosotros también le pedimos perdón a Dios cada vez que fallamos porque Él nos da convicción de pecado. Eso es darle una hembra del rebaño hoy al Señor en oración. Y dice, pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero en el versículo 7, entonces presentará por su culpa con la cual pecó 2 tórtolas a palominos para Jehová, que es el principal giro de estos versículos del capítulo, lo de los palominos, ¿no? Uno como víctima por el pecado y otro para el holocausto. Entonces, aquí sí va a ser un holocausto, pero no con el macho que usualmente se hacía. Ahora, si ustedes recuerdan el holocausto, en el holocausto Dios daba 3 tipos de animales que podíamos ofrecer, y para las personas que no tenían recursos decía que se podía ofrecer palomas, ¿no? Entonces, por eso es que a través de palomas se puede ofrecer aquí un holocausto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el pareado de los palominos, tiene sentido, por supuesto, de lo que pasa en el día de la expiación con Cristo también, en cuanto a que uno se queda adentro y el otro se lleva los pecados fuera de la ciudad, ¿no? Y ambos es Cristo en el día de la cruz. Eh, Aquí hay uno como víctima por el pecado y otro para el holocausto. Es lo mismo que pasó con Cristo en la cruz. Él fue una víctima para pago por el pecado en la cruz fuera de Jerusalén y también fue otro para el holocausto dentro de Jerusalén, estableciendo la relación con Dios por nosotros, ¿no? Restableciéndola. Entonces dice, y los llevará al sacerdote. Este presentará primero al que es víctima por el pecado, y de una uñada le hará un corte en la cabeza desde el cuello, pero no la separará. Digno de resaltarse que en Levítico 1 sí se separaba la cabeza, pero acá la cabeza no se separa, sino que la uñada la corta, pero no la separa. Nos enseña algo importante, pero tampoco es como para nosotros empezar a divagar y hacer teorías y a empezar a hacer misticismos, ¿no? O sea, simplemente recuerden que con las aves en el capítulo 1, 15 al 27 en versículos, la cabeza sí se desprendía, ¿no? Y que representaba precisamente terminar con la vida por completo y hacer esta como representación federal entre cabezas de que uno nos acerca a Dios por nosotros y que era la representación de vida por vida, ¿no? Y que ese es Cristo, o sea, la muerte de Cristo, que llevando los pecados sobre sí, pues nos perdonó en la cruz, ¿no? Y nos lavó con su sangre. Aquí no se separa la cabeza, entonces la situación es que la sangre que se iba a estar salpicando tenía que hacerse en 2 lugares, ¿no? La cabeza no se separaba porque se hacía la uñada y se iba a salpicar en 2 distintos. Es más por eso que por otra cosa. En Levítico 1 la sangre se exprimía por completo contra el altar, entonces solo era un lugar donde se exprimía. Una única ocasión, en otras palabras, un único evento y se hacía en el altar, ¿no? Pero acá se dejaba la cabeza y se hacía en 2 lugares distintos. Eh, Eso es lo único que cambia, ¿no? Entonces, quizás también nos ayuda a reforzar un poco el sentido que ya platicábamos, de que estos pasajes van en cuanto a santificación que en cuanto a salvación, ¿no? Sin embargo, el perdón de los pecados es el perdón de los pecados en la cruz, por supuesto, y Cristo ya lo hizo en una única ocasión, como dice Hebreos. Aquí hablamos de nosotros como cristianos, cómo corremos a pedirle perdón a Dios en oración, y Él ya nos perdonó y nos lavó desde la cruz, pero nosotros vamos y hacemos oración, ¿no? Nosotros vamos y nosotros le hablamos a Dios y le pedimos con su propia palabra y el Espíritu nos lleva a hacerlo, ¿no? Entonces ya carrera de santificación. La cruz bastó una única vez, pero ahora con la relación que tenemos con Dios podemos acceder a ese trono de la gracia precisamente, ¿no? Entonces, eso es lo que representa esta distinción, ¿no? Dice, salpicará parte de la sangre de la víctima en el versículo 9 por el pecado sobre la pared del altar y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. O sea, la expresión por el pecado es específicamente como Dios lo está aquí diciendo, con el proceso que Él lo está diciendo. Y en este sentido, una parte de la sangre siendo contra la pared, implica que hay una purificación del lugar, ¿no? O sea, del altar. Y el resto al pie del altar nos recuerda que desde la base se está haciendo el sacrificio. O sea, que todo el altar está siendo purificado, incluyendo la pared del altar. O sea, es como el sentido de que Dios no está lavando por completo el lugar donde estaba haciendo el sacrificio, porque también había contaminación por pecado. Entonces, recuerden que la purificación se tenía que hacer no solo de la persona, sino donde había tocado la persona el pecado, porque nosotros contaminamos con pecado, pues, la creación del Señor. Entonces, en Levítico 16, el día de la expiación, veremos cómo también se hacía una purificación por dentro en el lugar santísimo, pero
Todo tenía que ser santo para el Señor en Levítico y también en nuestras vidas como cristianos. O sea, no tenemos que contaminarnos con el pecado, tenemos que ser santos como Dios es santo. Y dice, salpicará parte de su sangre de la víctima por el pecado sobre la pared del altar y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar, ¿no? Es ofrenda por el pecado. Con el segundo hará holocausto conforme al decreto. Entonces, la segunda ave se ofrecía conforme a la ordenanza del rito que estaba en Holocausto 1:14-17. Por eso es que siempre es bueno enfatizar que el libro es progresivo. Entonces, en este primer bloque de capítulos es donde se explica a detalle los sacrificios, pero después el libro va a estar manejando los sacrificios ya teniendo en cuenta que uno conoce los detalles de los sacrificios, ¿no? Sobre todo para los contextos de Levítico 1 al 15 y el contexto de Levítico 16, el día de la expiación. Por eso es muy importante empezar a leerlo desde el inicio, porque si solo se van al día de la expiación en Levítico 16, no van a entender para nada todo lo que implica, pues, el Levítico 1 al 5 en los sacrificios que se están haciendo en el día de la expiación. Por eso es que usualmente la gente ve muy generalista lo que Cristo hizo en la cruz, pero no. Y por supuesto que nuestro fin y objetivo más importante es conocer a Cristo y dignificarlo en lo que pasó en la cruz, ¿no? Hay que entender bien Levítico desde el versículo 1 del capítulo 1 para entender el día de la expiación y la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, cuando aquí dice, por ejemplo, con el segundo hará holocausto conforme al decreto, lo que está refiriéndose es conforme a Levítico 1, conforme al decreto u ordenanza que está en Levítico 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer cuando alguien empieza a leer, por ejemplo, Levítico 5? Es, el versículo 10 me está diciendo que hará holocausto conforme a Levítico 1. Tengo que regresarme a Levítico 1 a ver cómo se hacía ese sacrificio. Dice, y el sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado con el cual pecó y le será perdonado. Entonces, vean cómo un palomino se ocupaba expresamente para purificar el altar y un palomino se ocupaba expresamente para purificar el pecado de la persona, ¿no? Conforme al decreto de holocausto. Eh, Muy importante, ¿no? Porque entendemos la honra del Señor y nuestro perdón, ¿no? Cuando nosotros solo vemos el palomino que nos perdona, cuando nosotros solo pensamos que Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz y que somos humanistas, ¿no? O nos centramos solo en nosotros, perdemos el enfoque de que Cristo está obteniendo ganancia también para el Padre, ¿no? De que Cristo está restableciendo el honor del Padre, de que Cristo está glorificando al Padre a través de la cruz y de que Él representa estos dos animales que estaban siendo sacrificados a la par, ¿no? Uno como holocausto y otro como sacrificio de los pecados. Pero nos encanta ser humanistas, ¿no? En uno, Dios está restableciendo las cosas en orden, está limpiando el altar. Y eso lo entendemos, por ejemplo, rasgándose el velo. Rasgándose el velo, como dijimos que había aspersión en el velo y que decíamos que se rociaba 7 veces en Levítico 4, entendemos que Cristo muriendo en la cruz es como si estuviera haciendo esta aspersión, ¿no? Y entendemos que Cristo está haciendo cosas en paralelo a la vez en la cruz, muriendo fuera, perdonar pecados, pero también muriendo dentro para purificar la creación, para el honor del Padre en cuanto a la creación, porque nosotros deshonramos al Padre cuando nosotros metimos el pecado en el mundo y creímos a una serpiente, ¿no? Y hasta idolatramos lo que Dios nos dijo que nosotros teníamos enseñorearnos en, ¿no? Que eran los animales. Entonces, hasta hay idolatría con los animales y nosotros teníamos que administrar y gobernar a los animales, no al revés. Así que nosotros deshonramos el nombre de Dios porque éramos hijos de Dios, ¿no? Y nos convertimos en hijos del pecado. Ahora Cristo nos rescató, pero eso hace que sí, nosotros seamos ahora hijos de Dios, pero a la vez Cristo está rescatando el honor del Padre, en otras palabras. Cristo está dignificando al Padre y así que hay sangre aspersada sobre el altar, sangre que representa el intercambio de vidas por el pecador. Cristo nos perdonó pecados y a la vez se está restituyendo la gloria del Padre, del cual nosotros deshonramos. Pero Cristo, su unigénito, recuperó la honra del Padre, no habiendo pecado y entregando su vida, cumpliendo la voluntad del Padre. Ninguno de nosotros cumple la voluntad del Padre porque nosotros somos pecado, éramos pecado, esclavos del pecado. Estábamos deshonrando siempre a Dios, pero Cristo, no pecando, cumpliendo la voluntad del Padre, lo dignifica y lo honra. Entonces, nuestra mayor ganancia con la cruz de Cristo es que Dios mismo se está dando gloria a Él mismo. Y por supuesto, Él nos ha perdonado los pecados. Pero eso es lo que entendemos con Levítico 5, ¿no? Y
Dice el versículo 11: "Y si no dispone lo suficiente para 2 tórtolas o palominos, vean cómo el Señor es misericordioso, entonces el que pecó presentará por ofrenda suya la décima parte de una efa de flor de harina por expiación". Entonces, no es el mismo sacrificio que holocausto. De hecho, holocausto ya empieza a ser la base de este sacrificio. Para dar un sacrificio por el pecado, en otras palabras, se tenía que dar un holocausto más el sacrificio por el pecado, 2 animales. Y si no se disponía de eso, se podía dar por ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina por expiación. Entonces, cuando vemos holocausto, vemos que no se podía sustituir en Levítico 1 los medios. Era sí o sí los animales que Dios estaba dando como 3 opciones, pero no se podían sustituir. Aquí Dios es tan misericordioso que dice, bueno, si no te alcanza con eso, puedes darme una décima parte de una efa de flor de harina por expiación, que nos recuerda a Levítico 2. ¿Y por qué Dios permitiría eso? Porque este tipo de sacrificio ya implica la base del holocausto en Cristo. Entonces, Cristo nos perdona los pecados siempre sobre la base de su sacrificio como varón perfecto de dolores. Siempre. Eso nos recuerda algo. Nosotros no podemos acceder al trono de la gracia sin Cristo. Nosotros no podemos acceder a la santificación sin la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos tener ningún mérito más que el de la cruz de Cristo. Eso siempre nos va a vincular a Cristo. Entonces, así como siempre era necesario un Levítico 1 holocausto y sobre esa base empezaban los demás sacrificios, siempre la base es Cristo. Y por supuesto, los demás sacrificios terminan siendo Cristo. Pero si ahorita nosotros, en otras palabras, oramos y nos escucha el Padre para tener comunión con Él, nos escucha de tal forma que nos ama y nos escucha también el Hijo y el Espíritu de tal forma que nos ama a Dios, es solo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y dice, no le echará aceite ni le pondrá incienso porque es ofrenda por el pecado. Entonces, esto es muy importante porque no hay nada agradable aquí, o sea, no hay nada de aroma grato para el Señor, ¿no? Recuerden que Levítico 1 sí era un aroma grato que subía al Señor, ¿no? Porque acercarnos a Dios era un aroma grato. Entonces, Cristo es un aroma grato para el Padre. Nosotros no, porque nosotros somos pecado. Entonces, ¿quién de nosotros se va a jactar de que somos santos? Nadie. ¿Quién de nosotros se podría jactar de que con nuestros méritos nosotros obtenemos cosa alguna? Nadie. Pero esto nos hace poner los ojos en Cristo y decir, pero Él sí. Este capítulo nos hace adorar a Cristo, entonces. Pero no nos podemos engañar. Nuestros pecados no le son gracia a Dios. Nuestros pecados no ponen feliz al Padre. Jamás. Por eso dice, no le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por el pecado. A Dios no se le hace grato el pecado, todo lo contrario, Dios abomina el pecado. Para Dios el pecado es abominable. En este punto es donde les voy a presentar rápidamente el análisis de Deuteronomio 28 como un extra, ¿no? Porque no es el sentido del estudio actual ver Deuteronomio, pero para que veamos el enfoque, la severidad del pecado, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, tenemos que analizarlo, por ejemplo, en más partes de la ley, ¿no? Porque hay muchas denominaciones hoy que no recuerdan el pecado, ¿no? Sobre todo los antinomianistas no recuerdan el pecado, ¿no? Y los legalistas usualmente creen que están sobre el pecado con sus propios méritos. Así que, para fines prácticos, solo los cristianos entendemos bien el pecado, ¿no? Y sabemos que pecado es lo que nosotros éramos y que todavía pecamos y que solo el Señor no pecó. Así que cuando hablamos de pecado, hablamos de nuestras muchas fallas diarias y de cómo Cristo es perfecto y lo adoramos cada vez más y más. Pero para entender eso y la severidad de lo que implica el pecado, por ejemplo, Deuteronomio 28 al 32 nos es de mucha ayuda. Así que rápidamente vean cómo en el capítulo 28, cuando analizamos los verbos que existen en el capítulo y analizamos el concepto de persona-tiempo en cuanto a los verbos, vemos que el mayor porcentaje está entre un verb y un perfecto en 13%, y esto representa algo muy claro en el capítulo, ¿no? La gramática aquí nos enseña que Dios está hablando de forma legal y de forma dura, que no podemos desviarnos de la justicia del Señor. Entonces, cada vez que se usaba esta conjunción con un perfecto como en tercera persona, aquí se marca en porcentaje, implicaba que era una palabra profética de Dios, algo que Dios estaba diciendo que iba a pasar y que cuando pasara iba a haber una consecuencia.
Sabemos que Deuteronomio 28 al 32, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, es una palabra profética del Señor, donde Él después dice, antes del cántico de Deuteronomio, que Él sabía que el pueblo iba a fallar. Así que, si había condicionantes donde Dios decía, si tú fallas va a pasar esto, y luego Él dice que sabe que va a fallar el pueblo y también nosotros incluidos ahí, ¿qué quiere decir? Que por cajón o default nosotros íbamos a obtener las maldiciones por desobediencia, ¿no? Todos lo desobedecíamos, por lo tanto, de cajón nos tocaban las maldiciones por la desobediencia. Por eso es muy pretencioso las personas que se cantan entre sí la bendición sacerdotal, ¿no? Porque ¿quién de nosotros va a poder bendecir a otro entre humanos si éramos pecado, ¿no? O sea, hacer esa cosa es abominable. Como yo que soy pecado, voy a bendecir a otra persona que es pecado, pretendiendo que le voy a dar las bondades del Señor por la obediencia en cuanto a bendición, ¿no? Fue parte del antiguo pacto. Ahora, que se hizo muchos años dentro del antiguo pacto porque estaba establecido de parte de Dios que así fuera como una sombra del Nuevo Testamento, así fue, pero era una forma imperfecta de hacerlo porque la ley es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Entonces nosotros como pecado manchábamos la ley de Dios, pero en Cristo, nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos, la luz del Nuevo Testamento, Él no pecó. Así que Él nos dio su bendición sacerdotal y nos bautizó con su espíritu el día que ascendió. Ahí se aplica la bendición por la obediencia, pero por la obediencia de Cristo, no por la nuestra. Entonces Cristo puede bendecirnos, porque Él nos extiende su bendición, bendición que le da el Padre al Hijo por su obediencia. Entonces, Deuteronomio 28 es muy bonito porque trae las bendiciones por la obediencia del 28 al 32, pero es por la obediencia de Cristo. Y como Cristo nos ha adoptado, somos coherederos de su bendición, pero por sus méritos. Si fuera por nosotros, nos tocaría siempre las maldiciones por la desobediencia. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí. Por ejemplo, vean el versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, ¿no? Para no ver ejemplo por ejemplo, porque no estamos en estudio de Deuteronomio, ¿no? Pero vean cómo la tercera persona aquí que habla, ¿no? De consecuencias por desobediencia con un bab y un perfecto en porcentaje de 13% implica que era una profecía que iba a pasar y que cuando pasara iba a haber consecuencias de Dios por la desobediencia. Entonces, cuando sucederá, dice, pero sucederá, o sea, seguramente iba a suceder y esta conjugación en un futuro, pero sucederá con certeza proféticamente que si no obedeces, que al no obedecer a Dios, guardando todos sus mandamientos, no solo los 10, todos sus mandamientos, todos, todos, y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, iba a suceder seguramente y cuando sucediera, el perfecto, vendrán todas las maldiciones. Es una condicionante que Dios ya sabe que va a pasar, ¿no? No hay cómo escaparse de la justicia de Dios, excepto por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que si todos estábamos encaminados a que vinieran sobre nosotros todas las maldiciones por el pecado, por la desobediencia, ¿cómo nos íbamos a librar? Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos la gracia. Entonces, Levítico 5, que nos enseña pecado, nos enseña que todos íbamos a tener que hacer a fuerza estos sacrificios, porque todos íbamos a pecar y no nos podemos engañar hoy como cristianos seguimos pecando. Así que estaríamos perdidos de no ser por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios nos pide que no le echemos aceite ni incienso a esto porque es ofrenda por el pecado. Porque, ¿cómo podríamos esperar que esto le fuera grato al Señor si estos sacrificios fueron necesarios por nuestro pecado? Así que cada vez que pecamos, lastimamos a Dios. No le es grato, ¿no? No porque seamos salvos en Cristo, a Dios le es grato cuando nosotros pecamos contra Él. Así que como cristianos tenemos que pretender cada vez más, pues acercarnos a la altura del varón perfecto de la mano con el Espíritu Santo y las Escrituras, ya no pecar, esforzarnos más por conocer y deleitarnos en la ley de Dios, de todos los mandamientos. Recuerden, los 10 son el tronco de los demás.
llámenle 613 o la lista que quieren tomar más, si no es la de Maimónides, pero todos los mandamientos de Dios, todos tenían que ser obedecidos, ¿no? Y cuando no se obedeciera alguno de ellos, iba a haber consecuencias, maldición por la desobediencia. Así que Jesús pagó esa maldición por nosotros en la cruz. Pero ahora no debemos pecar más para que sobreabunde la gracia, porque a Dios no le es grato cuando aún como cristianos, ya con Cristo por nosotros y habiéndonos lavado, todavía pecamos. Tenemos que esforzarnos por ser a la altura de Cristo y ya no pecar. Él nos dará un día cuerpos renovados para no pecar. Pero hasta ese día tenemos que esforzarnos porque seguimos pecando. Una de las cosas que más soñamos con los cuerpos renovados es ya dejar de pecar contra Dios, ¿no? Porque estamos hartos de pecar. Ya no queremos ofender a Dios. Entonces, una de las bondades y de las bendiciones que Dios nos promete, cuerpos renovados, el día del Señor y la restauración, para nosotros como cristianos es que nos va a dar cuerpos que ya no vamos a pecar, ¿no? Ya no vamos a pecar, ya vamos a amar la ley por siempre con todo el corazón, como hacemos ahora, dice Pablo en Romanos 7, pero además vamos a tener cuerpos que sí nos obedezcan y eso va a ser increíble, ¿no? Vean cómo dice el versículo 12, la presentará pues al sacerdote y el sacerdote llenará de ella su puño como memorial y la dejará consumir en el altar sobre las ofrendas ígneas a Jehová, que era el holocausto, ¿no? El altar del holocausto. Es ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado. Nuestro sacerdote es Cristo, no es su pastor de su congregación, no es sus maestros de sus congregaciones, es Cristo de todos nosotros, ¿no? Dice entonces, el sacerdote Cristo hará expiación a favor de él por su pecado de nosotros, por el cual pecó en alguna de estas cosas. Vean, en alguna, dice, es tan misericordioso que dice, en alguna de estas cosas, ¿no? Él nos perdonó todos los pecados, todos, todos, y le será perdonado. El resto será para el sacerdote. Entonces, la gloria es para Dios, ¿no? Por eso ninguno de nosotros podría entender que la gloria del perdón de los pecados es gracias a que nos esforzamos, gracias a que nuestro intelecto crece, gracias a que nos flagelamos. No, no. El perdón de pecados es solo gracias a Cristo, solo gracias a Cristo. Y una única ocasión, como dice Hebreos. Sería muy tonto regresar a las sombras de Antiguo Testamento en cuanto a sacrificios, ¿no? Y decir, necesito que un sacerdote humano ore por mí cada vez que yo estoy pecando. O sería muy tonto pensar que un falso profeta hoy en la actualidad ore por alguien para perdonarle pecados, ¿no? Si tengo la luz de Cristo, que murió una única vez por mí y con su sangre perdonó mis pecados, como dice Hebreos. Jamás volvería a las sombras. Aquí sí se tenía que hacer sacrificios diarios. Hoy, solo gracias a Cristo, una única ocasión, Él nos ha perdonado. Y Él incluyó holocausto, ofrenda cereal, ofrenda de paz, pago por el pecado de Levítico 4 y pago por el pecado de Levítico 5. Todo en la cruz y la resurrección de nuestro Señor. Versículo 14. Además, Jehová habló a Moisés diciendo, si una persona comete prevaricación, y este es el concepto que vamos a ver hoy también, prevaricación, el tercer ejemplo de pecado, y peca por ignorancia, un tipo de ignorancia distinto que la omisión que se ve en el Levítico 4, destruyendo cosas consagradas a Jehová. Aquí vemos lo de Nadab y Abiú, lo veremos en el Levítico 10, pero dice, destruyendo cosas consagradas a Jehová, presentará como sacrificio suyo de reparación a Jehová un carnero sin defecto. Aquí Dios, vean cómo se habla de un carnero sin defecto, un carnero sin defecto. Vean cómo aquí alguien está prevaricando. Vean cómo Levítico 5 está hablando de distintos tipos de pecado, ¿no? No solo es un tipo de pecado, sino que es dinámico el capítulo. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de hablar o testificar falsamente, había un tipo de sacrificio más el holocausto, ¿no? O un tipo de holocausto que siempre era la base del holocausto, siempre. Si nosotros hablábamos de jurar de forma rápida o de forma ligera, había otro tipo de sacrificio. Ahora, si nosotros hablamos de prevaricar, es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿hay distintos tipos de pecado? Sí. ¿Todos surgen de una raíz de orgullo? Sí. Pero no es lo mismo haber mentido, por ejemplo, que mido 1,76 y mido 1,74.
a haber matado a alguien con alevosía y ventaja, literalmente haberlo matado. No solo haberlo odiado, sino haberlo matado, literalmente quitarle la vida, ¿no? O entendemos que no es lo mismo, por ejemplo, no poder amar a Dios todo el tiempo, las 24 horas con todo el corazón, alma y fuerzas, porque a veces, pues, nos ponemos a ver una serie, a veces estamos comiendo y estamos deleitándonos en la comida, a veces estamos amando más, no sé, a nuestros familiares que a Dios, y regresamos a Dios, claro, pero las 24 horas no cumplimos el mandamiento más importante, ¿no? Deuteronomio 6:4 no lo cumplimos las 24 horas del día. Entonces, por default estamos fallando porque es un mandato, no es una recomendación, es un mandato. Entonces, cuando nosotros disponemos un segundo de nuestras vidas para otra cosa que no sea Dios, estamos fallando el primer mandamiento, ¿no? Y estamos fallando, por supuesto, el decálogo, los primeros 4 y por default todos, ¿no? Estamos fallando toda la ley, ¿no? Si nos remitimos a Oseas, estamos prostituyendo nuestro tiempo en lugar de dárselo a Dios, a algo más. Pero ese pecado de no amar a Dios con todo el corazón en esos instantes y volver a Dios, no es lo mismo que fornicar, o no es lo mismo que adulterar, o no es lo mismo que hacer brujería, ¿no? O no es lo mismo que las inmoralidades sexuales o la homosexualidad, no es lo mismo. Entonces, entendemos que hay pecados que son más fuertes que otros. Ahora, claro, pecados chicos o pecados grandes, cualquiera nos hubiera valido el infierno, porque era estar en contra del Señor y Cristo nos rescató. Pero las escrituras sí enseñan grados de pago por el pecado o grados de castigo en el infierno por pecados. Entonces, Levítico 5 nos enseña este tipo de pensamiento del Señor, ¿no? Hay grados de exaltación en el reino, como Dios dice, ¿no? Cualquiera que enseñare que hasta el más chico de mis mandamientos tienen que ser obedecidos, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que enseñare que hasta el más pequeño de mis mandamientos no se debe hacer, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces no está diciendo que el que enseñe que solo los 10 mandamientos importan y todos los demás no, va a ir al infierno, no está diciendo eso porque mis hermanos van a ir al cielo y muchos así lo enseñan, pero sí está diciendo que van a ser pequeños en el reino de los cielos y que quien enseña y claro, que obedece, que toda la ley es útil en el Señor, todos los mandamientos, hasta los más chiquitos, hasta los de las construcciones, ¿no? De las casas, los de la ley civil y ceremonial, que así se le llama, división de Calvino, bueno, hasta los que enseñen la ley ceremonial y civil como importante para Cristo, no para el legalismo, serán llamados grandes en el reino de los cielos, y eso lo dice Cristo. Así que, tanto con las bendiciones, Dios dice que hay proporcionalmente por la obediencia en el reino de los cielos, y también va a haber maldición en proporción por el pecado que se cometa. Pero unos van al reino de los cielos y otros van al Gehenna, al infierno, ¿no? Eso no va a cambiar. Que aquí en Levítico 5 sí vemos que dependiendo del tipo de pecado había un sacrificio y aquí con prevaricación de pronto el capítulo se torna muy fuerte y estricto de parte de Dios. Y lo vemos por el tipo de sacrificio que se nos pide por prevaricación. Entonces, ya no son las aves, ¿no? Ya es un carnero sin defecto, porque prevaricar implica quebrar la fe, una traición contra el Señor. Nos recuerda Génesis 3. Entonces, prevaricar es una infidelidad del pacto, es una rebelión contra el Señor. Prevaricar es ya conocer las escrituras, conocer al Dios Santísimo e ir en contra de él. Prevaricar es que alguien te venga a predicar el evangelio y tú te burles, lo desprecies, o como dice Dios, ¿no? Los siervos o los trabajadores que matan, por ejemplo, a los mensajeros del dueño de la finca y a su hijo, ¿no? O sea, es saber que el Señor es implacable e ir en contra de él, ¿no? Es un pecado fuerte la prevaricación, ¿no? Es infidelidad contra el pacto de Dios. En Ezequiel, que es nuestro otro libro que estamos viendo, no es por promocionarlo, pero recuerden siempre es la ley y los profetas, ¿no? Entonces en Ezequiel 39 o en Daniel 9, que es también de gran bendición Daniel, no solo le importa a Daniel por las 70 semanas, ¿no? Daniel es un gran profeta porque obediente al Señor, es Daniel en todo el libro. Entonces, ahí se nos habla, por ejemplo, mucho de la palabra apostasía, ¿no? Y de cómo la palabra apostasía, que es relacionada con prevaricación o quebrar la fe, Maal, llevó al exilio a Judá, ¿no? Entonces, en Ezequiel la enseñanza es fuerte porque Dios le dice a Ezequiel que con un ladrillo represente como por toda la prevaricación que
Israel y Judá hicieron en 430 años, eh, Dios va a hacer un antiéxodo, ¿no? Y va a llevar al exilio al pueblo. Entonces, el pueblo esperaba que el enemigo fuera Babilonia, Asiria, Egipto, ¿no? Pero no, Dios está diciendo que por sus pecados, el enemigo posicional número uno del pueblo iba a ser Dios por toda la rebelión que hicieron. Y nosotros, ¿no? Tenemos que ponernos la camiseta. Si nos ponemos la camiseta de la salvación en Cristo, nos ponemos la camiseta del pecado que cometimos contra Él en la cruz. Así que nosotros éramos igual que el pueblo rebelde, nosotros. Es una palabra fuerte, ¿no? Una palabra que implica prostitución espiritual, ¿no? Oseas, recuerden el libro de Oseas. Entonces, representa un sacrilegio, es una afrenta directa contra Dios, ¿no? No solo mentí, afecté a mi prójimo, sino que me burlo directamente de Dios. Es como cuando con Daniel justamente el rey, el nieto de Nabucodonosor, toma las copas, ¿no? Y se pone a farolear y a decir, vean cómo las copas de Jerusalén, del templo, vean cómo yo tomo en ellas. Y entonces ve la mano escribiendo. Bueno, así es un pecado fuerte la prevaricación. Es atentar contra la santidad directa de Dios. Es lo que pasó en Génesis, es lo que hicimos contra Cristo en la cruz y somos malos, pero el Señor es bueno. Entonces, dice, si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, que en este caso implica no una ignorancia intelectual, sino una ignorancia de no dimensionar, en otras palabras, lo que se hace contra Dios. Este tipo de ignorancia es pecar ya sabiendo, pero pensando que Dios no te va a hacer nada. O sea, no dimensionando las consecuencias reales del pecado. Eso es por ignorancia. O sea, por ejemplo, matar a Cristo. Matar a Cristo implicaba ignorancia, y no ignorancia de la ley, ignorancia de quién es Dios, del Espíritu Santo, de convicción de pecado, en otras palabras. O sea, de no saber que se está pecando contra Dios, ¿no? No de intelecto, de ignorar que se está pecando contra Dios con nuestros actos, ¿no? Es como decir, ¿por qué esto sería tan grave, no? Eso es este tipo de ignorancia que se refiere aquí Levítico 5, versículo 15, ¿no? Cuando lo junta con prevaricación, y este nexo nos habla de que es asociada esta ignorancia con la prevaricación. Por eso no estamos hablando de una ignorancia de no conocer, sino que prevaricar y tener ignorancia. O sea, eh, una dupleta de ignorar las consecuencias. El pueblo bien conocía Deuteronomio 28 al 32 después, ¿no? Y uno suele preguntarse, ¿por qué el pueblo, si conocía al pie de la letra esas enseñanzas, y luego pasa lo de jueces, lo de reyes, lo de crónicas, y va al exilio el pueblo? Digo, Dios le estaba avisando ahí al pueblo cada consecuencia del pecado que estaban cometiendo y se fue cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ¿por qué el pueblo lo hacía si sabía qué le estaba pasando, no? Y lógico pensar que el pueblo dijera, ¿por qué nos está pasando esto, no? Porque estaba escrito en Deuteronomio y uno cuando lo lee, ve de cajón todo lo que pasó en el periodo de Reyes Crónicas, cómo se cumplió al pie de la letra Deuteronomio 28 al 32, incluyendo a Esther, ¿no? Por ejemplo, Esther se entiende bien el libro cuando uno ve que Dios dice que voltearía su rostro de ellos o los escondería, escondería su rostro de ellos si llegaba el punto de una prevaricación tal o pecado tal contra el Señor en el bloque de Deuteronomio 28 al 32. Entonces, cuando uno ve a Dios mencionado en Esther y ve al pueblo en el contexto del exilio babilonio ya conquistado por Persia y no ve la mención del nombre de Dios, entiende que se cumplió lo que se decía en Deuteronomio 28 al 32, que Dios iba a quitar su presencia del pueblo, a esconder su rostro, y aún así nos cuida. Pero es un poco ilógico pensar cómo el pueblo, teniendo el Deuteronomio y Levítico, y se sorprende de que está haciendo mal, ¿no? Y eso lo vemos con Zacarías, con los diálogos de Dios con los falsos profetas, ¿no? Eh, ellos dicen, ¿en qué te hemos ofendido, no? Y Dios dice, directamente me has ofendido a mí en esto. Entonces, el pueblo sí tenía cierta ignorancia en cuanto a que tenían ceguera espiritual, ¿no? Conocían intelectualmente la palabra de Dios, pero eso los llevaba a pecar. Y cada vez que yo menciono esto, ¿a poco no se acuerdan de ustedes mismos y de mí? Porque cada vez que yo veo eso, yo digo, ¿cómo fui tan tonto para pecar contra Dios y pensar que no le estaba generando un daño, ¿no? Porque yo sabía que estaba mal mentir, yo sabía que estaba mal
dar un falso testimonio, codiciar, robo intelectual, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, adquirir, música de una forma que no era adecuada, etcétera, ¿no? Todos hemos cometido nuestros pecados, pero, nadie puede ser tan tonto como para saber que eso está mal. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Y claro, somos malos, nuestro orgullo nos lleva a pecar, pero también nos lleva a decir: "Dios no nos va a castigar". Y claro que sí, ¿no? Así que por eso Pablo dice: "No hay excusa". Todos vemos que el sol sale y se pone, ¿no? Y más aún con las Escrituras. La disponibilidad de las Escrituras hoy es muy muy grande, es brutal. Cualquiera podría tener acceso a las Escrituras, y aún los que ya las leen, que falsamente se llaman cristianos, está todavía peor, porque conocer estas palabras, pero que no nos lleven a adorar al Señor y a obedecerlo, está peor. Ya no solo es ver que el sol sale y se pone, y decir: "Ay, ¿a Dios se le hará pecado mentir?". No, saberse versículos o textos completos donde Dios claramente dice que mentir está mal y hacerlo, es no tenerle miedo a Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Entonces, como cristianos nosotros tenemos ahora ya sabiduría, ya no tenemos ignorancia, porque el Espíritu Santo nos enseña sus escrituras para obedecer al Señor y nos da miedo pecar contra Dios ya. Ya no queremos hacerlo, ¿no? Pero es este tipo de pecado la prevaricación. Entonces dice, destruyendo cosas consagradas a Jehová, presentará como sacrificio suyo de reparación a Jehová un carnero sin defecto. Por eso es un carnero sin defecto. Por eso cambia de pronto el pasaje y ahora se convierte en algo muy tenso, ¿no? Procedente del rebaño, según tu valoración en ciclos de plata, conforme al ciclo del santuario. Aquí entendemos, por ejemplo, un concepto de que Dios jura por sí mismo, ¿no? Entonces, cuando Dios jura por sí mismo, vemos que Dios jura por lo único que es honorable en toda la creación y santo. Cuando él dice que es un ciclo del santuario, el santuario era el templo o el tabernáculo, entonces es la casa de Dios. La casa de Dios tenía que ser santa. Entonces Dios está diciendo que no peses conforme a los ciclos de los paganos, porque los paganos hacen trampa, porque los paganos idolatran a sus ídolos, que lo hicieras conforme a los ciclos de la casa de Dios, porque su nombre es santo y por lo tanto Dios jura por su nombre. Por eso tenía que ser la tierra santa, los animales santos, el pueblo santo. Hoy que somos roquitas, que formamos parte del templo del Señor que es Cristo, somos santos. Entonces, no podemos, como dice Santiago, con nuestra boca hablar bendición de Dios y a la vez pecado, ¿no? Y mentiras, ¿no? Tenemos que esforzarnos porque nuestros labios solo alaben al Señor y digan verdad de la mano del Espíritu Santo y sus escrituras. Entonces, por eso Dios dice aquí, conforme al ciclo del santuario como sacrificio por el delito. Restituirá además lo que haya dañado de las cosas consagradas. Entonces, el pecado implica restitución, ¿no? Solemos pensar que, bueno, Dios ya nos perdonó, nos salimos con la nuestra y bueno, ya no tenemos que hacer nada extra, sino que Dios ya nos perdonó y ya. Sí, pero nos encanta como que ser comodinos entre lo vertical y lo horizontal, ¿no? En cuanto al primer y al segundo mandamientos más importantes. O sea, olvidamos a Dios siempre hasta que necesitamos a Dios y entonces parece a veces que nos olvidamos también de lo horizontal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, queremos solo el perdón de Dios, pero no queremos tener que pagarle nada a nadie en lo horizontal en cuanto a los pecados, ¿no? Y no, tienen que ser los 2 de la mano, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo nos olvidamos, por ejemplo, de Dios? En eclesiología, ¿no? Todos piensan en eclesiología aquí en transversal, en horizontal, ¿no? Ah, sí, sí, hermanos mayores, hermanos menores, hombres, mujeres, etcétera, y ya, ¿no? Pero nuestra cabeza es Cristo. Él es varón, ¿no? Él es varón. Nuestra cabeza es Cristo, nosotros somos su iglesia, hombres y mujeres, somos iglesia de Cristo y Él es nuestra cabeza. Entonces, eclesiología se hace vertical. Nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos su iglesia. Ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni gentil, ¿no? Ahora todos somos hijos del Señor. ¿Cuál es el orden de la iglesia? Cristo es la cabeza y nosotros somos su iglesia. Somos coherederos de la gracia, hermanos en Cristo, ¿no? Pero para eclesiología lo que más conviene para el humano es verlo en horizontal y olvidarse de Cristo. Entonces, horizontal es, ah, tiene que haber personas arriba de otras y personas que sean la cabeza de otros, pero no. Ahí nos olvidamos de lo vertical. Pero cuando se trata de pecado,
nos olvidamos también del horizontal, ¿no? Entonces, le pedimos perdón a Dios en lo secreto, pero no queremos pedirle perdón a Dios a la persona, o no queremos restituir las cosas a la persona a la que ya ofendimos. Queremos que solo con el perdón de Dios, que claro es lo importante, ya esté todo listo, pero a la persona preferimos no tocar el tema, porque somos comodinos, ¿no? Pecamos por prevaricación, pensamos que no vamos a darle cuentas a Dios, ¿no? Y claro, Cristo ya pagó nuestros pecados en la cruz, pero eso justamente nos hace como cristianos amar a Dios y amar al prójimo y obedecer a Cristo. La ley de Cristo es la ley de Dios entendida por el Espíritu Santo para obedecer al Padre en el verbo que es Cristo. Entonces, eh, restituirá además lo que haya dañado de las cosas consagradas y añadirá sobre ello un quinto, lo cual dará al sacerdote. Entonces, restituyes lo que dañaste del templo del Señor, más un quinto, un extra, una milla extra al sacerdote, ¿no? Lo cual dará al sacerdote. Pecar sale caro, en otras palabras, dice Dios. Si vas a pecar, va a salir caro. Es lo que decía en el Antiguo Testamento. ¿Qué tan caro salió pecar? La vida de Cristo, ¿no? Ya no nos hagamos tontos, tenemos que dejar de pecar, esforzarnos, ¿lo vamos a lograr en esta vida? No, pero tenemos que esforzarnos para ya no lastimar a Dios, porque ya le costó su vida. Pecar sale caro, salió la vida de Cristo pecar. Entonces, ya no debemos pecar más para que sobreabunde la gracia. Tenemos que santificarnos en el Señor, tomar nuestras escrituras, obedecer a Cristo, ya dejar atrás que solo los 10 mandamientos valen, porque toda la ley de Dios nos enseña de Cristo, ¿no? Si ustedes quitan esto, por ejemplo, quitan estos mandamientos, quiten estos mandamientos y ¿a quién se le ocurre estas cosas de su propia mente? Claro, las sabemos en la ley natural, pero Dios es tan misericordioso que nos da mandamientos específicos y nos están haciendo ver a Cristo y valorarlo. No estamos volviendo a los sacrificios de Antiguo Testamento. No estamos diciendo circuncisión en la carne, ¿no? Estamos diciendo obedecer al Señor. Y no solo con 10 mandamientos ni con 2, con todos, pero son el tronco, claro, eso sí lo tienen que recordar siempre. De 2 salen 10, de 10 salen los demás, siempre. Ahora, dice el sacerdote, vean aquí Cristo, hará expiación a favor de él mediante el carnero del sacrificio. Entonces, aquí el sacerdote iba a hacer expiación directamente mediante el carnero hasta este punto, ¿no? Pagados todos los pecados en Cristo, por el pecado y le será perdonado. Entonces, ya fuimos perdonados, sí, pero vean todo lo que implica habernos perdonado, todo este proceso, todo. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, Dios ya me perdonó los pecados, y dimensionas lo que costó, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Entender Levítico 5 es entender que todos prevaricábamos, todos, y Cristo pagó con su vida por nosotros. Los ciclos nos recuerdan al pago de Cristo, ¿no? Se pagaron monedas por Cristo. Claro, eran monedas paganas, ¿no? Ahí fallaron los sacerdotes, ¿no? Dieron, ni siquiera eso hicieron bien, ¿no? Pagaron con una moneda pagana de plata la vida de Cristo. Pero nosotros hicimos lo mismo, nos prostituimos espiritualmente y hacíamos idolatría contra el Señor. No podemos levantar el dedo y juzgar a los fariseos porque con nuestro pecado matamos a Cristo. ¿Qué nos queda? Adorar al Señor que sin pecado murió por nosotros en la cruz. Recuerden la teología del ladrón en la cruz, porque es una teología densa, es una teología fuerte la del ladrón en la cruz, que dice, él no pecó, nosotros sí lo merecíamos, pero él no. Bueno, Cristo es quien no pecó y vean todo lo que le costó a Cristo. Después de todo este proceso, entonces Dios nos perdonó pecados, gracias a Cristo. Tenemos que adorar a Dios siempre, obedeciéndolo. La obediencia a Cristo es lo menos que podemos hacer por Él. Y gracias a Cristo tenemos al Espíritu Santo, que también es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que siente, que piensa, que vive en nosotros, con el cual tenemos una relación y Él nos enseña las Escrituras para obedecer. No tendríamos que tener miedo, tenemos el fruto del Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, tenemos que obedecer a Dios. Dice, si alguno peca e infringe cualquiera de los mandamientos, cualquiera, vean, 613 mandamientos, más menos, ¿no? Porque no se repitan y porque tampoco sean borrados y que se refieran a dos distintos, ¿no? O que se refieran a dos iguales, pero que estén eh, solamente más y más detallados entre textos. Vamos a suponer que son 613.
borren el 613 y es pecado. Lo peor es que cuesta que alguien les enseñe o cuesta llegar a aprender esto tiempo, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a verdad, eso es seguro, ¿no? Pero digo, se enseña mucho hoy por errores doctrinales que no necesariamente son severos, pero sí son errores doctrinales. Borrar uno de sus pequeños mandamientos o no enseñarlo es ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Eh, Nos gusta disminuir la ley porque menos mandamientos, menos obligaciones con Dios, menos obediencia, menos tiempo para Dios, más tiempo para ver series, más tiempo para hacer los placeres de mi carne, porque menos mandamientos de Dios, menos necesidad de estudio. Por eso nos gusta borrar de los 613 mandamientos, 603 y quedarnos con 10, ¿no? Y algunos borrar esos 10 y nada más quedarse con los dos que Cristo dijo que eran más importantes, no los únicos. Entonces, vean cómo aquí Dios dice, si alguno peca e infringe cualquiera de los mandamientos de Dios, de Jehová, respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, es que yo no sabía, es que no me di cuenta. De todos modos es pecado, porque estamos hablando de la santidad de Dios. Se hará responsable y pagará su falta. Del rebaño llevará un carnero sin defecto, según tu estimación, como sacrificio por el delito. Entonces, el pago de pecado era proporcional. La cruz de Cristo es la peor muerte sufrida, porque es el único que no ha pecado y murió de una forma horrible. Todos los demás, cuando muramos, todos los humanos merecemos morir, pero Cristo no, y sufrió una muerte horrible, voluntaria. Entonces, pagó los pecados del mundo. El sacrificio era proporcional a la medición que aquí se decía, de acuerdo a la estimación en los ciclos del templo, de la casa de Dios, como sacrificio por el delito. Vean cómo acá nos recuerda. Aquí tiene sentido cuando Dios muere, una muerte que era para delincuentes y que nos digan que a su lado había ladrones, ¿no? Como dice Levítico 5, versículo 18, como sacrificio por el delito, porque era delito contra Dios. El pecado es delito contra Dios. Así que tanto eran ladrones los que estaban ahí junto a Cristo, como nosotros. Prevaricábamos contra Dios. Y Cristo, no siendo ladrón, murió muerte de ladrones, ¿no? Entonces, ese es nuestro Señor, implacable y misericordioso, tardo para la ira, lleno de misericordia y de verdad. El sacerdote hará por él expiación por la falta que cometió por ignorancia. Si lo entienden bien, el sacerdote aquí es Cristo. Y el pago del pecado del rebaño, el carnero sin defecto, también fue Cristo. Entonces Cristo fue el sacerdote, Cristo fue el carnero, Cristo fue los dos palominos que vimos antes. Cristo se ofreció como ofrenda y Él fue la ofrenda. Aquí los sacerdotes ofrecían, pero no eran el rebaño que se ofrecía. Cristo sí fue el rebaño que se ofreció. Entonces, eso hace a Cristo un sumo sacerdote perfecto en comparación con el sacerdocio arónico, ¿no? Cuando comparamos, por ejemplo, sacerdotes entre hebreos y acá, ¿no? Cristo es el sumo sacerdote perfecto porque Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Eso nos hace amar a Cristo con mucho mayor fuerza que si no conociéramos esto, ¿no? Dice, el sacerdote hará por él expiación por la falta que cometió por ignorancia y será perdonado porque ciertamente era culpable ante Jehová. Entonces, ciertamente era culpable, ciertamente es, en verdad os digo, amén. Ciertamente culpable es, no nos podemos hacer a un lado, no nos podemos hacer de la vista gorda. Ciertamente era culpable, ciertamente. Ciertamente es por mi nombre, juro, como dice Dios, amén, en verdad os digo, o sea, era culpable. Es un juramento y es un juramento que no es en falso. Entonces aquí dice, porque ciertamente era culpable ante Jehová. Entonces, ¿por qué vamos a ser perdonados? Porque éramos culpables ante Dios. A veces como cristianos se nos olvida, ¿no? ¿Por qué fuimos perdonados? Porque éramos culpables. Por eso. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si hoy conocen más de lo que se les perdonó de Dios, amen más al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas. Amen más a Cristo. Si le daban 10 minutos al día de Dios, pues denle muchos más minutos, porque Cristo pagó el pecado por nosotros, porque ciertamente éramos culpables, pero Él nos perdonó. Y vean todo lo que le costó. Y específico, específico, no generalista, específico. Eso es lo que nos enseña Levítico, nos enseña a Cristo y nos enseña nuestras fallas para obedecer más a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Darle más tiempo a Dios, honrar más a Dios, orar,
meditar sus escrituras, porque la traición fue grande contra Dios, pero el pago del pecado fue aún mayor por Cristo, ¿no? En la cruz. Lo vamos a terminar aquí por cuestiones también de tiempo, pero cuando se ve Levítico 6, en las traducciones actuales se hace esta división de capítulo. Cuando se veía en las traducciones clásicas, eh, todavía era Levítico 5, los primeros versículos de Levítico 6. Por eso es que estamos hablando del mismo tipo de sacrificio, se sigue hablando de pecado, ¿no? Entonces vemos la misma fórmula de habló Jehová a Moisés, pero se sigue hablando de pecado, de prevaricación, y vemos ahora engaño, ¿no? Mentira. Vean cómo engaño, mentira existen muchas veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento 94. Proverbios nos habla mucho de engaño, Salmos nos habla mucho de engaño, Jeremías, ¿no? Nos habla mucho de engaño. Vean cómo se relaciona con mentira, mentira, flaqueza, mentir, vanidad, entonces negar, ¿no? Entonces, cuando veamos Levítico 6, vamos a ver el pecado en su máxima expresión, ¿no? Entonces, por eso es que pecar de jalón rompe muchos mandamientos, no solo uno, ¿no? Por eso es una rebelión fuerte contra Dios. Por eso Dios dice, de estas formas somos culpables jurando falsamente, pecando con ellas, ¿no? Entonces, pues ánimo, busquen al Señor, intentemos ya no pecar más para que sobreabunde la gracia y pongamos los ojos en Cristo para amarlo cada vez más y pedirle al Espíritu por obediencia y por fe. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.